Hermanos, Mateo 6:33. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hacemos una pequeña oración. Padre que estás en gloria, esta noche, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos. Te pedimos que seas tú, Señor, haciendo que entendamos el mensaje de esta noche, Señor. Pero sobre todo que esta palabra se nos haga vida. Señor, que pongamos en práctica todos los consejos que tú tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Se acuerda que hemos estado leyendo sobre el mandamiento, cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el mandamiento mayor? Entonces Él dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén. Ya repasamos qué son todas las cosas, a qué se refiere todas las cosas. Pero aquí en el capítulo 6 de Mateo tenemos la lista cuando el Señor les dice de qué son todas esas cosas, que hablamos que son las necesidades básicas del ser humano: alimento, vivienda, salud. Y también vimos de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que rescatamos de eso es que tenemos que dejar a un lado todo lo que nos gusta a nosotros. Porque a veces pensamos que a Dios le gusta lo que nos gusta, pero en realidad a nosotros nos tiene que gustar lo que a Dios le gusta. Porque muchas veces a Dios no le gustan las cosas que a nosotros nos gustan. Y nosotros seguimos creyendo que le gustan. Amén, hermano. Amén. Entonces también repasamos de que para el siguiente mandamiento era: para amar a tu prójimo primero tienes que entender si ya te amas a ti mismo. Y repasamos que para amarte a ti mismo tienes que cuidar tu cuerpo, tu salud, tu alimentación. Amén. Amén. Y luego ya también repasamos, y vamos a repasar hoy un poquito más sobre eso de lo que es amar al prójimo. Amén. Entonces, vamos a comenzar esta noche preguntándonos si estamos viviendo en el reino. Una vez más, la pregunta es: ¿ya estamos viviendo? ¿Ya estoy viviendo en el reino? ¿Ya estoy en el reino de Dios? Amén. Porque una vez que ya estés en el reino, todas las cosas nos serán añadidas. Aleluya. Una de dos: o ya nos están añadiendo las cosas o todavía no. Y si no nos las están añadiendo, ¿por qué? Tal vez porque todavía no estamos viviendo en el reino. Amén. Entonces, repasamos de que para estar viviendo en el reino tenemos que estar disfrutando del amor de Dios, disfrutándolo para nosotros y disfrutándolo para con los demás, compartiendo el amor con los demás. Y vimos de que para estar viviendo en el reino debemos ya estar dando fruto, el fruto del Espíritu. Repasamos el amor, pero como hemos estudiado en otras ocasiones, y si usted no lo ha estudiado, lo puede leer, es Gálatas 5:22, no lo voy a leer, pero nada más le voy a dar la lista. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así que hoy vamos a comenzar en 1 de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Amén, hermanos. Primera de Juan 4:19, entendiendo un poquito más sobre el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. El ser humano no tiene la capacidad de amar, a menos que sea un amor natural o instintivo, pero entonces es un amor animal. Es decir, el ser humano que no tiene al Señor Jesús en su vida, el amor que tiene es un amor como de animal, así como se aman los animales. Amén. Suena feo, pero si usted se da cuenta, la misma ciencia lo dice. La ciencia nos quiere meter que somos
descendiente de los monos, animales. Entonces la ciencia corrobora eso, de que el amor en sí es nada más un instinto. Pero ya cuando estamos en el Señor Jesús y entendemos a Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios es diferente. Amén. Tiene que ser espiritual, no tiene que ser instintivo, ni carnal, ni para satisfacer. Porque el amor del ser humano sin Dios busca satisfacerse a sí mismo, llenar ese vacío existencial que todos tenemos. Amén. Entonces dice 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En el 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amén. Amén. Y se acuerda que hemos estudiado de que, ¿y cuándo fue que te vestimos? ¿Cuándo fue que te dimos de comer? Ahí está. Tenemos que amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Amén. Amén. Y luego leemos en el 21 que dice, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, hermanos. Amén. Entonces, amar al prójimo. Entonces, estuvimos repasando ciertos aspectos de cuando estamos entrando o cuando ya estamos viviendo en el reino. Hablamos de que para estar en el reino, viviendo el reino de Dios, el ser humano tiene que buscar el no ser, dejar de ser. ¿Sí? O también, como dijimos, tiene que ponerse último y poner al prójimo primero. Amén. Filipenses 2:1-5. Filipenses 2:1-5. 2:1-5. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor y si hay una comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, es decir, si lo hay, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dejar de ser para ser, ponerse último para que el prójimo sea primero y no lo hagamos por ego. Porque a veces queremos parecer buenas personas, queremos parecer humildes, pero en realidad no lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos para que la gente diga, miren qué buena persona es ese hermano, miren qué buena persona es esa hermana. O lo hacemos para que los demás nos vean que hacemos obras de caridad o que nos portamos bien. Tiene que ser de corazón. Amén. Porque si no lo hacemos de corazón, en realidad no estamos haciendo nada. En el Evangelio de Juan 3, si vamos un poquito más atrás, ¿se acuerda que leímos allí en Filipenses sobre la actitud como de Jesús, verdad? Juan 3, vamos a ir al 30. Aquí leemos sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Que dice una declaración muy interesante. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario menguar, es necesario disminuir, es necesario que nos hagamos pequeños para que Él crezca. Que ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús, que vean la luz de Jesús. Amén. Y en el 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre
todos. Es una clave para entender si estamos viviendo en el reino. ¿Hablamos cosas terrenales o hablamos cosas celestiales? ¿Nuestras conversaciones son sobre cosas del reino o son sobre cosas de la tierra? Nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras visiones son de cosas de la tierra o de las cosas que están en la tierra o se van a quedar en la tierra o son de las cosas que están en el cielo y van a permanecer eternamente. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Haciendo alusión al Señor Jesús. Pero una vez que lo imitamos a Él y una vez que renovamos nuestra mente y tenemos la mente de Cristo, nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en las cosas del reino, no en las cosas de la tierra. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí nos vamos a estar un ratito, hermanos, en estos dos versículos, están un poquito interesantes. Primera de Corintios 11 dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Vamos a leer el 2. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Amén. Imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo, de Jesús, del Jesús que leemos en la Biblia. No tenemos que ser imitador ¿de quiénes? Del mundo. Y como lo hablamos un par de videos anteriores, tenemos que dejar a un lado, ¿qué, hermanos? Modas, costumbres, cultura, ideología, música, entretenimiento, celebraciones, bla, 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 bla. Lo tenemos que dejar todo y renovar nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar para estar a la altura del varón perfecto. Sí. Pero aquí dice, guardando las tradiciones con firmeza. A veces esta palabra es confundida por algunos hermanos cristianos que creen que cuando se hace referencia a estas tradiciones son las tradiciones que han ido elaborando a través de los años los cristianos. Como sabemos, una vez que se escribió la Biblia o que fue completada por los apóstoles, se comenzaron a crear otras celebraciones, otras tradiciones, fiestas. Y ellos creen que todas esas tradiciones y celebraciones son las que se habla aquí. Pero en realidad, las tradiciones de las que se habla aquí son, ¿el qué dice? Como yo las entregué. Es lo que está hablando en Gálatas. Lo que no hay otro evangelio. No hay otra enseñanza, no hay otra cosa. Entonces, no es que esté diciendo de que hay que seguir guardando tradiciones, sino que está diciendo que hay que seguir guardando las enseñanzas, doctrinas que yo ya te enseñé. Lo que dijo Pablo. Entonces, ¿hay reglas? Sí, hermano, hay reglas. Como cristianos tenemos que seguir reglas. Sí, hermano, tenemos que seguir reglas. Y a veces nos metemos en discordia con algunos hermanos que nos llaman de extremistas, fundamentalistas, religiosos, fanáticos, legalistas y póngale más adjetivos. Pero en realidad nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no ha cambiado. ¿Quién ha cambiado? El ser humano. ¿Y qué ha cambiado en el ser humano? Su cultura, sus costumbres, y luego venimos y queremos meterlas en la iglesia y decir, no, pues está bien. No, a Dios no le gusta lo que nos gusta. A nosotros nos tiene que gustar lo que le gusta a Dios. ¿Y cómo sabemos lo que le gusta a Dios? Pues hay que leer la palabra. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, hay que dejar de ser. Si estamos pensando y estamos viviendo o estamos tratando de dejar de ser, estamos en el reino. Pero si todavía no tenemos mentalidad de dejar de ser,
no estamos viviendo el reino, no estamos viviendo su justicia. Y por ende, las cosas no nos van a llegar añadidas. Amén. El otro punto que repasamos es que es mejor dar que recibir. Amén. Es mejor dar. Sin embargo, tenemos que entender que es mejor dar y es bueno dar sin pedir nada a cambio y sin hacerlo por conveniencia. Muchas veces nos han enseñado o nos quieren inculcar de que tenemos que dar por conveniencia. Si das tanto, el Señor te va a dar tanto. Si haces tal cosa, el Señor te va a bendecir. No. Al Señor no lo puedes comprar, no lo puedes sobornar. Amén. Vamos a repasar Hechos 20, solo para tener un poquito más de contexto bíblico sobre estas ideas. Amén. Hechos 20, 35. 20:35. En todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, tenemos que dar. Atrás está hablando sobre que hay que ayudar a los débiles, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar al necesitado sin pedir nada a cambio. Amén. El otro aspecto que repasamos un poquito ayer fue sobre servir. Pero no solamente en el sentido de que muchas veces le han enseñado a las personas en la iglesia o fuera de la iglesia que qué es servir. Porque en realidad servir se refiere a trabajar. Amén. Y como repasamos ayer, tuvimos la oportunidad de repasar un poquito la parábola del buen samaritano. Hoy nada más vamos a repasar unos puntos sobre que es mejor servir que ser servido, porque una vez que estás sirviendo quiere decir que ya no eres débil, sino que estás ayudando al débil. Pero cuando servimos debemos de hacerlo ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Y eso implica amor. Y eso implica el resto de las cualidades o de los frutos, si lo quiere ver así. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Amén. Primera de Tesalonicenses 5. En el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Otro detalle. ¿Se acuerda que hablamos ya de dejar de ser y dar para que sin recibir nada a cambio, no ser humildes, no hacerlo por ego? Lo mismo va en lo de servir, no hacerlo para que seas visto o para elevar tu ego. Porque cuando dijimos de que no nos tenemos que parecer al mundo, es que en el mundo, en estos momentos, tenemos un problema que yo le llamo el problema del yo. A veces escucha el yo, ¿verdad? Pero también lo que pasa es de que parecería que con las redes sociales hay una nueva rama de los estudios, algo que llamo yo opiniología. Yo opino, yo creo, yo opino. Para todo tienen opinión. Todo. Todo el mundo se ha hecho experto en opinar. Antes teníamos que ir a la universidad, pasarnos 4, 5, 6 años estudiando para sacar un título, y ahora la gente con 2, 3 meses que estuvo en el Facebook, ya, yo opino, yo creo, y uno se queda. Amén, digo. Se han hecho opiniólogos. Amén. Y eso está relacionado con el problema del yo, ideologías del mundo. Entonces, eso nos ha llevado también a servir. El problema, muchas veces, de que se desarrolla el yo, el ego. Amén. Estábamos en Tesalonicenses, ¿verdad?
5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen al Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. ¿Con todos? Sí, con todos. Con los débiles que hay que sostener, con los desanimados que hay que alentar y con los indisciplinados que hay que exhortar. Con todos hay que ser pacientes. Amén. Amén. 15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y vamos a ir un poquito atrás a Romanos. Es algo que también leímos ayer, solo para seguir con la idea de que tenemos que ser pacientes. Amén. Amén. Romanos 14. Ya. 14:1. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Volvemos a lo mismo. Ya nos hicimos expertos en yo opino, los opiniólogos. Amén. Sacaron su curso en el internet o en el Facebook. Yo opino. Y también en Romanos 15:1-2. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén, hermano. Amén. Hasta aquí estos puntos de que hay más, pero nada más nos hemos enfocado en estos tres. Cómo entender que si ya nos amamos a nosotros, amamos al prójimo, lo ayudamos y estamos en el reino. Amén. Y hoy vamos a adentrarnos en 3 puntos más, que estos son evidencia de que estamos viviendo el reino. Como leímos anteriormente, de que necesitamos amar al prójimo para estar en el reino, ¿verdad? Pero también nos tenemos que amar a nosotros mismos. Amén. Otro punto para saber si estamos viviendo el reino y su justicia es que somos discípulos. Porque una cosa es decir soy discípulo y otra cosa es ser discípulo. Amén. Porque no es lo mismo decir yo soy discípulo y ser discípulo. Como ya vimos, dejar de ser. Para ser discípulo hay que dejarse ¿qué? Enseñar, instruir, guiar, corregir, consolar. Amén. Y no es que ser discípulo sea malo. Eso es lo bueno. Hay que ser discípulo. Amén. Y no ser discípulo hipócritamente. Que ese es el otro detalle. Como lo que ya hablamos anteriormente. Parece que somos discípulos, pero en realidad lo estamos haciendo de una manera hipócrita, nada más para que los demás vean que somos buenos discípulos. Mateo 6:24. Mateo 6:24. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén, amén. Mateo 6 dijimos, ¿verdad? 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se apagará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Leamos el 25. No os digo que os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Tenemos que aprender a servir a nuestro Señor. Amén. Ser obedientes y estar con Él. Amén. Ser humildes. Ahora vamos a Lucas 6. Amén. Y es un poquito sobre eso de, ¿somos discípulos de Jesús? Amén.
¿Seguimos a Jesús, obedecemos a Jesús o todavía estamos obedeciendo al mundo? ¿Sí me entiende, hermano? No ser discípulos a medias, porque no se puede. Debemos de servir a un solo Dios. Lucas 6. 39. Les digo también una parábola, dice el Señor Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Aquí tenemos dos puntos. Uno, de que hay que tener cuidado de quién somos discípulo, quién es el maestro. Pero dos, dice que una vez que hemos seguido las reglas, podemos llegar a ser como el maestro, pero no sobrepasar al maestro. Amén. Hebreos 13. Creo que esto ya lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer. Hebreos 13, 17. Amén. Hebreos 13, 17. Para vivir en el reino, estar en su justicia y esperar que todo nos sea añadido, hermanos, tenemos que vivir en amor. Amén. Amén, amén. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y evidencia de que estamos viviendo en el reino será de que buscamos el no ser, ponemos al prójimo primero, nos esforzamos por dar, servir y trabajar, y también somos discípulos. Amén. Aquí dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros maestros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Amén. Tenemos que ser buenos discípulos, disciplinados, obedientes. Amén. Y hay otro punto que vamos a hablar esta noche, que es algo que hemos repasado anteriormente: la santidad. La santidad, ¿sí? Una santidad que debe de ser genuina. Una santidad genuina. Vamos a comenzar en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Es decir, cada vez se pone más difícil, ¿verdad? Se pone difícil. ¿Estamos viviendo el reino? ¿Estamos viviendo en el reino? Primera de Pedro. Capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Amén. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, amén. Y a veces cuesta explicarlo porque, como repasamos anteriormente, ¿qué es pecado? ¿Qué son las cosas que no le agradan a Dios? ¿Cuándo Dios considera que no estamos viviendo santidad? ¿O cuándo nosotros podemos creer que no estamos viviendo en santidad? Tenemos que repasar lo que dijimos anteriormente. Estamos apartados, Dios es nuestra prioridad, estamos trabajando en nuestro carácter, porque a veces a muchas personas le pintan esto, o muchas personas creen esto. Acepté al Señor Jesús hoy lunes, mañana martes,
todo, una buena, ya soy una persona perfecta, ya puedo andar con el Señor sin cometer faltas y sin cometer errores. Y no funciona así. Hay un proceso. Hay personas a las que nos puede tomar un año. Aceptamos al Señor Jesús ayer y dentro de un año ya hemos alcanzado una estatura que podríamos decir de cristiano maduro, como también lo hemos repasado antes del cristiano bebé, el cristiano niño, el joven y el maduro. ¿Sí se acuerda? Lo hemos repasado con el pastor Douglas. Entonces, a muchos nos puede pasar que pasamos 1 año, 2 años en estación de bebé. A otros que tal vez en 3 meses pasan de bebés a niños. Otros que pasan 5 años y siguen siendo bebés. O algunos que ya pasamos 10 años y todavía somos cristianos niños. Entonces es cuestión de alcanzar una madurez. ¿Cómo te vas a dar cuenta si estás llegando a una madurez como cristiano? La santidad va a ser un reflejo de tu crecimiento. Amén. ¿Por qué? Porque ya no te va a importar el mundo. No te vas a deleitar en pecados y en las cosas que el mundo le da satisfacción. Vas a estar apartados. Volvemos a leer aquí primera de Pedro 1:13. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Cuestión de mentalidad. Renovar el espíritu de vuestra mente. Cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Ya no ser opiniólogos. Amén. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Dice, como hijos obedientes. Hablamos sobre ser un buen discípulo. Amén. Ser un buen hijo, ser obediente. ¿Cómo sabemos que estamos llegando a las santidades? Que somos obedientes. ¿Cómo sabemos que estamos siendo cristianos maduros? Es porque estamos practicando la obediencia. Y obedecer cuesta porque siempre va a venir esta palabra a nuestra mente, hombres o mujeres, niños o niñas, todos. Yo pienso, yo opino, yo creo. Y nos va a ser muy difícil simplemente decir, amén, hagámoslo. Y luego pensemos. Pero siempre pensamos, opinamos y después hacemos. Amén. Y digo hacemos porque yo también hago eso, hermanos. Y son cosas que como seres humanos tenemos que ir cambiando, renovando, creciendo. El siempre es buscar ser obedientes. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Ignorancia aquí en este sentido está hablando de nuestra vida anterior, antes de aceptar al Señor Jesús. Amén. Vuestra ignorancia se refiere cuando estábamos en el mundo, antes de ser cristianos. Si todavía nos gustan las cosas que nos gustaban en el mundo, amén. Si todavía nos gustan las cosas que nos gustaban en el mundo y ya sabemos y entendemos que no son del agrado de Dios, no estamos en santidad. Y como dijimos anteriormente, muchas de esas cosas a veces las queremos cambiar y decir, a Dios le tiene que gustar. No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y hacemos ver que a Dios le va a gustar. Pusimos algunos ejemplos, como dijimos como cosas como qué, como tatuajes, ¿qué más? Como aretes, como modas de vestimenta. Y luego le decimos, es que a Dios le tiene que gustar. ¿Y quién te ha dicho que a Dios le tiene que gustar? Lee en la Biblia y mira lo que a Dios le gusta. Amén. Entonces queremos imponer nuestras modas y nuestras costumbres a Él. Y eso es falta de santidad. Sí, suena fuerte, pero así es, hermanos. Sorry. El 15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed santos como Él. ¿Sí me entiende? El que nos llamó es santo. Nosotros tenemos que ser santos como Él. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir no es cuándo ser santos, el domingo en la mañana que hay culto,
o el miércoles en la noche que hay culto, o solamente cuando hay culto, en nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Santo? Amén. Vamos a Hebreos, un poquito ahí cerca. Hebreos 12. Hebreos 12. 12:14. Y es aquí donde se nos va a comenzar a complicar el asunto, hermano, porque ya nos vamos a meter en un aspecto teológico. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos. ¿Se acuerda? El reino de Dios es justicia y nos traerá paz. Pero también dice aquí en el 14, sin la cual, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está hablando de ver al Señor en su venida y cuando nos lleve y estemos con Él. Sin embargo, también aplica que aquí en la tierra, en este momento, si no estamos en santidad, no puedes ver a Dios, no puedes ver al Señor. En este momento, aquí en la tierra, si no estás en santidad, no puedes estar en el reino. Amén. Amén. No podemos estar en el reino. Por ende, las cosas no te son añadidas. Y es aquí donde nos vamos a meter en un problema teológico. Espero que me acompañe, si lo comparte. Si no lo comparte, hermano, pues podemos seguirlo explicando más adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué cosas son añadidas? Las cosas que son añadidas, las añadiduras son prosperidad y bienestar. Cosas materiales. Amén. Dios nos da alimento, vestuario, salud. Amén. Pero si nos falta salud, ¿qué puede hacer Dios? Dios puede hacer un milagro. Amén. Dios puede hacer milagros. Dones. Los dones y los milagros son añadiduras. Si no estás viviendo el reino, no puedes tener dones y milagros. Si no estás viviendo en el reino, si no has renovado tu mente, si no tienes obediencia y si no has dejado las cosas del mundo, hay otra cosa que no puedes tener o una añadidura que no puedes tener, que es conocimiento de lo alto. Conocimiento de lo alto nada más es para los que están o estamos o queremos estar en el reino. Pero si te falta santidad, tu conocimiento no viene de lo alto. Si no buscas santidad y no estás en santidad, tus añadiduras no vienen de lo alto. Si no buscas santidad, no quieres santidad, o huyes de la santidad, o piensas que la santidad es legalismo, tus dones y tus milagros no vienen de lo alto. Amén. Y ese es un problema, porque a veces muchos maestros, como ya vimos, los ciegos que guían ciegos, te van a decir de que no importa cómo vivas, de todos modos, el Señor te va a hacer un milagro, el Señor te va a dar lo que quieres. ¿Cuál Señor? Amén. ¿Cuál Señor? ¿A cuál Señor sirves? ¿Al Señor del mundo o al Señor Jesús? Y si sirves al Señor Jesús, ¿buscas qué? Santidad. Y si no buscas santidad, sino que buscas seguir en el mundo, tus señales, tus dones, tus milagros, tu conocimiento, tu prosperidad, no te lo está dando el Señor Jesús, sino que el Señor de este mundo. Como les digo, es un problema teológico, porque hay muchos que dicen que Dios da todas las cosas buenas. Y la Biblia nos enseña que también el enemigo te puede dar cosas buenas para mantenerte, ¿dónde? En tinieblas. Amén. Amén.
Primera de Corintios 6, 19. No se ponga triste, hermano. Primera de Corintios 6, 19. No se ponga triste, hermano, y tampoco no nos apague el teléfono. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19 dice, y ahora yo les hago la pregunta después de que les expliqué un poquito sobre la santidad como requisito para vivir en el reino. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros? Amén. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién da los dones? ¿Quién los reparte? Y Él es santo. Va a querer un templo santo. Y cuando decimos que quiere un templo santo, no estamos diciendo, hermanos, de que no vamos a cometer errores, de que no vamos a tener faltas, que no vamos a tener deseos. Pero estamos diciendo que no vamos a justificarlos, sino que nos vamos a avergonzar de ellos. Nos va a dar pena. No vamos a poder decir, mira, yo hice esto con orgullo, o que yo creo que esto se puede hacer. No, a eso nos referimos. A eso se refiere aquí cuando dice, el Espíritu Santo habita en un templo, que somos nosotros, el cual tenemos que cuidar. Nos amamos a nosotros, ¿se acuerda? Amamos nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Pero ya estamos viviendo en santidad, hermano. Estamos buscando la santidad. ¿Amén, hermano? Amén. ¿Amén? Amén. Todo nos será añadido, ¿verdad? Sí. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué nos falta para que todo nos sea añadido? Si tenemos amor, si seguimos unos requisitos que el Señor nos pone, vivimos en santidad, ¿qué nos hace falta para que todo lo que le pedimos nos sea añadido, hermanos? Son 2 letritas nada más, pero es una inmensidad. Fe. Fe. Todos tenemos fe. Todo ser humano tiene fe. ¿Se acuerda que dijimos que todo ser humano tiene amor? Amor como instinto. Todo ser humano tiene fe. Yo conozco muchas personas que van todos los fines de semana a comprarse a la licor, decimos aquí, a las tiendas, un billete de la lotería porque tiene fe que se lo va a ganar. Esa es fe, esa es fe. Mañana hay un partido de fútbol, si nos está viendo en otro día, van a seguir habiendo partidos de fútbol, pero mañana hay un partido de fútbol donde dicen, tal equipo le va a ganar a tal equipo. Por fe, dicen. ¿Cree que le va a ganar? Ya sabe el hermano qué equipos va. Pero bueno, vea el mundial, hermano, si le gusta. Pero sí, o sea, a veces como que el ser humano, el natural, tiene fe. Entonces, nuestra fe como cristianos tiene que ser fe natural o tiene que ser fe del reino. Del reino. ¿Cómo vamos a saber que nuestra fe es genuina y que nuestra fe es del reino? Amén. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. La pregunta parece complicada, pero la respuesta es muy simple. Amén. Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe cristiana. Nuestra fe en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús. Amén. Amén. Se sentó. Ahora vamos. Hebreos 1:2, ¿verdad?
despojo. Nos tenemos que despojar de ciertas cosas, hermanos, para que nuestra fe sea. No solamente aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, sino que también tenemos que, ¿qué dice aquí? Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, el mundo espiritual, despojémonos también de ¿qué? De todo peso. Despojémonos de toda ¿qué? Atadura. Peso son esas cosas que nos oprimen. Y del pecado. Ve cómo la fe tiene que estar con santidad y la santidad tiene que estar con fe. Tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado. Y corramos con paciencia. Amén. Yo cuando leí este versículo me quedé, amén. O sea, la fe es paciencia, amén. Y la paciencia es fe, amén. O sea, vas a pedir sabiendo que te lo van a dar, pero debes de tener ¿qué? Paciencia. ¿Te imaginas? Tienes que despojarte de todo peso, del qué dirán los testigos, los que critican, ya sea el mundo espiritual o el mundo o las personas, pero los testigos, los que te ven, despojándonos del peso, del pecado y con paciencia. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, gozo, ¿te imaginas? Gozo. Debemos de estar gozosos. La fe nos tiene que dar ¿qué? Gozo. O sea, ¿te imaginas? Estoy pidiendo algo. Se lo digo, hermano, porque pues yo aquí no traigo mi lista, ¿verdad? No les podría dar mi lista de todas peticiones que tenemos años y años pidiendo, pero que ahí están. Estar gozosos de que ya le puse al Señor esto en sus manos y me lo va a cumplir. ¿Cuándo? Llevo 7 años pidiéndoselo, pero sé que pronto. Pero con gozo, porque lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Aleluya. Amén. ¿Sí? Entonces, debemos de sentir ese gozo. ¿Por qué dice? Porque Él se ha sentado a la diestra del trono. Esa diestra significa ¿qué? Poder. Poder. La fe es ¿qué? Poder. Debemos de creer que la fe es poder. Amén. Entonces nos vamos a ir un capítulo atrás. No sé por qué el escritor de Hebreos lo hizo así. Hubiera escrito el 12 primero, ¿va? Al 11. Pero ¿qué es la fe, hermanos? El 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y luego tenemos los ejemplos, que no los vamos a repasar hoy, porque haríamos vigilia, pero, amén, pero vamos a repasar lo que es la fe, o la explicación que nos dan aquí en Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, lo que estamos esperando. Esa es fe. La fe es ¿qué? Paciencia. La fe es ¿qué? Esperanza. Mucha gente piensa que la fe es lo que me van a dar. No. Lo que te van a dar son ¿qué? Añadiduras. ¿Qué es tu fe? La espera. La espera es tu fe. ¿Cuánta fe tenemos? Va a depender de lo que estamos esperando. Va a depender de la añadidura que estamos esperando y pues de los años o décadas que nos hagan esperar. Pero la fe es ¿qué? Esperar con la convicción de que ya está. ¿Cuándo? Mañana, pasado. Pero cuando esté, digamos, yo sabía. Amén. Sí es. La convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Lo imposible se hace real con la fe. Vivir en el reino es hacer que lo imposible se haga real. Vivir en el reino con fe quiere decir que sabemos que las añadiduras vendrán porque estamos viviendo en justicia. Amén, amén. ¿Y el conocimiento viene de dónde? De lo alto. Amén, hermanos. Vamos a Mateo. Nada más para ver unos ejemplos de fe.
Mateo 17. Mateo 17. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Amén. Mateo 17, 19, 20. 19, Mateo 19, permítame, creo que 17, perdón. Mateo 17, 19 y 20. Amén. Mateo 17 al 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Aquí están hablando de una liberación, ¿verdad, hermanos? Sacar demonios. ¿Por qué no pudimos sacar los demonios? Y en el 20 les dice: por vuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Poca. Pues poca fe. Por poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Y usted dirá: están hablando de demonios, no están hablando ni de mostaza ni de montaña. ¿Y él por qué les dice eso? Amén. Porque lo que está hablando el Señor es del poder. Poder. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlos? La fe es poder. Amén. La fe no es expulsar demonios. La fe es poder. Los demonios van a salir porque van a salir. Si tenemos fe y poder. Amén. Entonces, la fe no es sacar demonios. Y Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, los granitos de mostaza, ¿verdad? Así de chiquititos, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Muchas personas lo han tomado literal y a veces quieren retarnos a nosotros los cristianos de que, a ver, si es cierto, ¿tienes fe? Sí, amén. A ver, mueve esa montaña, mueve ese cerro, y uno se queda así como de... No, no funciona así. Está hablando de montañas como la que tienes tapándote los ojos. Está hablando de montañas como la que tienes ahí tapándote los oídos. De esas montañas está hablando. ¿De cuáles montañas está hablando? Está hablando de modas, costumbres, cultura, ideologías, tradiciones. Está hablando de qué, de problemas, ¿de qué? Del yo. Esas montañas son las que tenemos que mover. Amén. Y nada os será imposible. Mateo 14, un poquito más para atrás. Mateo 14, 22. Amén, amén. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotado por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Jesús estaba caminando sobre el mar. Creo que esa historia ya la hemos escuchado, ya la hemos analizado, pero no vamos a ir sobre otro personaje, no sobre el Señor Jesús. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, animadlos, ¿verdad? Tener paciencia con los desanimados, dice. Otra vez yo con paciencia, dijo el Señor Jesús. Animadlos, soy yo, no temáis. Otra vez, no tener miedo. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame. No sé por qué siempre escogían a Pedro para que cometiera los errores, ¿va? Pedro,
Y descendiendo, ¿qué le dijo Pedro? Dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Amén. A veces podemos hacer, ¿qué? Alardes de fe. A veces podemos parecer de que tengo mucha fe. Podemos decirle, podemos parecer ante todos. ¿Por qué no el Señor dijo, sabes qué? Tú, ven acá. No, pero estaban ahí y Pedro, yo. No, ¿quién sabe? Yo. Si se acuerdan en la escuela que siempre el mismo estudiante levantaba la mano y usted no da chance. Yo. Ahí estaba Pedro, yo. Haciendo alardes de fe. ¿Y qué le pasó cuando hizo alarde de fe? Sigamos leyendo. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Amén. Amén. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hundiéndose. Ya sabemos todos el final, y si no se lo sabe, ahorita se lo leemos. Empezando a hundirse, ¿verdad? Pero estaba caminando sobre las aguas. ¿Estaba qué? Las aguas. ¿Estaba haciendo qué? Estaba haciendo milagros. Tenía dones, tenía conocimiento, le llegaban la prosperidad, las añadiduras. Era santo, ¿no? Era un buen discípulo. Pero le faltaba ¿qué? Fe. Leemos aquí, ¿verdad? Al instante, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Duda. ¿Por qué dudaste? Amén. Amén. Y entonces, esta noche, hermano, el Señor lo que me dijo a mí fue, ¿por qué dudas? Y a veces uno se queda, pues tengo miedo, tengo temor, estoy haciendo todo. A veces repasas y tal vez muchos de ustedes, hermanos, me están viendo en el internet, o los que estamos aquí, hermanos, ustedes se quedan, pero si todo estoy haciendo, me porto bien, voy a la iglesia, le ayudo al prójimo, trato de guardar los estatutos, lo que me enseñaron. ¿Por qué no pasan las cosas? ¿Por qué? ¿Estoy viviendo el reino? Y puede que sí, pero a veces nos falta ¿qué? Fe. Pero tal vez no es que nos falte la fe. Algo nos está absorbiendo la fe dentro de nosotros. Y eso que nos está absorbiendo la fe puede ser el miedo, el temor o la duda. Amén. Amén. El miedo, el temor o la duda. Y entonces, si de verdad tenemos fe, porque sé que la tenemos que decirnos o repetirnos estas palabras que el Señor me dijo a mí, y que tal vez se las ha dicho a usted muchas veces. No te vas a hundir. No te vas a hundir. Amén. Solo piénsalo, mientras vas caminando, no te vas a hundir. Pedro caminó sobre agua, ¿verdad? Agua. Nosotros caminamos sobre tierra, sobre sólido, y de todos modos nos hundimos. De todos modos nos hacemos chiquitos, o como dicen los hermanos mexicanos, nos achicopalamos. O como dicen en El Salvador, nos agüitamos, ¿no? Como que parece que caminas sobre agua, te agüitas, te haces chiquito. No debemos de tener temor, no te vas a hundir. Amén, hermanos. Entonces esta noche, hermanos, quiero que, si me acompaña, una pequeña oración para pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude y que nos recuerde que no nos vamos a hundir. Amén. Porque Él es la esperanza, Él es la barca y nosotros tenemos que caminar firmes y estar seguros que no nos vamos a hundir. Amén. Amén, hermano.